Poner el grabar. Claro que sí. Ya puse a grabar. Ok. Pues nosotros somos el equipo 1 y vamos a comentar lo de epistemología y metodología. No sé qué quieras empezar tú, maestro, y ya después yo sigo. Tú dime. Claro que sí, maestra. Bueno, en relación a los conceptos precisamente que nos mencionaba la lectura, eh, tenemos que partimos de la definición de epistemología. Lo que mencionaba el texto era que propiamente la epistemología, pues, era la teoría en sí del conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, sino que era una teoría del conocimiento científico, dentro de la cual pues se mueve lo que son las ciencias, tanto las ciencias formales como las ciencias factuales. Entonces, si vemos desde este punto a la epistemología, pues podemos asegurar o aseverar que la epistemología es todo el conocimiento científico que tiende a la generación de las leyes, leyes científicas mediante un proceso, un método, y que al final de cuentas pues son argumentos aceptados por, por un grupo mayoritario de científicos, y que esto a su vez puede o da pie a que se inserten estas leyes en la sociedad general. No sé si quieras agregar algo, maestra. Bueno, pues yo entendí que la epistemología es una rama de la filosofía y la filosofía, como madre de todas las ciencias, pues no hay una definición que deje satisfechos a todos los individuos, pero sí nos ayuda, cada individuo percibe la filosofía desde su cosmovisión, que es como entender el mundo y la realidad. Y a partir de esto, la filosofía define la epistemología como que el objeto de estudio de esta es el conocimiento y su estudio se enfoca en tres conceptos principales, que es el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. El conocimiento visto desde la parte epistemológica, bueno, es un proceso mental difícil de explicar, eso fue lo que yo entendí, porque a nivel cerebral, pues todavía no se ha definido cómo es que se origina el conocimiento o la idea, ¿no? Es complejo saber qué procesos mentales dan origen a este conocimiento. Y desde la parte epistemológica se entiende el conocimiento como un proceso mental en el que tiene lugar la generación, concepción o nacimiento de las ideas. Y este conocimiento tiene cuatro elementos: la tenacidad, la autoridad, es a priori, y que también parte de la ciencia. Y aquí pues viene el otro campo de estudio de la epistemología, que es la ciencia como un cuerpo organizado, sistematizado de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales y que tiene como objeto la generación de teorías. No sé si quieras abordar algo más, profe. No, correcto, maestra, nada más complementando efectivamente que dentro, o el camino precisamente a seguir dentro de la epistemología, como tú bien lo mencionabas, es el método científico. Y a raíz de el método método científico, junto con lo que decías tú de la filosofía, van abriendo una brecha precisamente para la creación de nuevos conocimientos y nuevas teorías. Y Sería eso. claro, y a partir de este método científico surge lo que es el otro enfoque de la epistemología, que es la investigación científica. Y esta se realiza a partir de dos enfoques, que es la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Y ahí entran, pues obviamente, la sistematización, entra la parte empírica, la parte pública, y entra esta teoría o ya la metodología. Una vez que hablamos de la investigación científica, ya entraríamos al tema de metodología y método, entendiendo que la metodología significa el tratado del método y el método significa ir a lo largo del buen camino, es decir, la forma de proceder en cualquier dominio y de ordenar la actividad a un fin. Y hay dos clases de métodos, el de pensar y actuar. Todas estas disciplinas están hechas a nuestro alcance y esta metodología o este método se parte de dos ideas, de la teoría, la tradición aristotélica
y de la tradición galileana. Una es el paradigma cualitativo y la otra es el paradigma cuantitativo. Correcto, maestra. Mencionaba también un poquito ahí la lectura que en relación a estas tradiciones, pues podemos decirlo así y asegurarlo, tradiciones filosóficas precisamente del método científico, la aristotélica, como tú bien lo mencionabas, pues parte un poquito o versa sobre lo que es dar una explicación precisamente, pues de carácter, vamos a decirlo así, cualitativa, precisamente un poquito, pues el explicar el porqué de los hechos, el hacer un análisis de los fenómenos sociales. Y precisamente la tradición galileana es un poquito más cuantitativa, en donde pues necesitamos más o se enfoca más en la estadística, en los números y en la cuantificación de los acontecimientos, como tú bien mencionas, maestro. Sí, así es. Hablando entonces en este sentido, nosotros partimos ya de los dos puntos de vista, pues cada una de estas tradiciones tiene herramientas que son muy útiles para comprender su estudio. Y la ciencia experimental en sí es producto de esta tradición galileana que va más allá del discurso y explicación crea las realidades materiales. Hablando en este sentido, una investigación sistemática da inicio con las ideas que se conciben en el cerebro del investigador, viendo al investigador como un profesional que crea nuevos conocimientos y resuelve problemas prácticos, y que para esto él debe de estar bien informado, contrario a lo que se piensa. Mientras más informado esté y más sepa sobre un tema, mayor riqueza tendría en la percepción que éste alcanza del mismo. Habla que en la actualidad toda investigación hace uso tanto de los conocimientos ya existentes y que elabora una plataforma para encauzar el planteamiento del problema para poder dar pauta al diseño del método. Y la aceptación de un trabajo de investigación depende mucho o versa mucho en los fundamentos teóricos que se tienen, en cómo se interpretan los resultados y cómo son presentados estos. Entonces, yo lo que entendí es que ambas tradiciones pueden complementar un mismo tema, porque una trata de explicarlo y otra lo ve como un ente, como un reloj, ¿no? Decía ahí en la lectura que se veía en la parte matemática, en la parte cuantitativa, como si fuera un reloj funcionando, ¿no? Que todos son parte de algo. Y yo lo entendí así, profe. Sí, efectivamente, maestra, son complementarias y al final de cuentas, pues siguen siendo tradiciones que se siguen usando en el método científico. En esta complementación que tú mencionas, maestra, ahí surge precisamente otro de los modelos o metodologías científicas, que es el modelo mixto, precisamente ahí en esa complementación que tú decías entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, surge un nuevo modelo y nuevas maneras también de explicar los hechos. Es por eso que es importante conocer estas tradiciones y nada más apuntalar también que la filosofía y la ciencia, pues al final de cuentas, son los fundamentos teóricos del método para cualquier científico. Sí, así es. Y bueno, pues la epistemología también ve la parte de inducción y la deducción a través de estas tradiciones, ¿no? O sea, estás hablando de este fundamento. Por ejemplo, en la tarea decía que cuál era tu fundamento epistemológico, ¿no? Y yo decía, bueno, pues si yo miro el contexto desde una sola de las visiones, pues no la vería como de una forma holística, ¿no? Mm, no lo verías más que como una parte de, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, exacto. La episteme, como dices tú,
partimos, el origen de un conocimiento, pues tiene muchísimos enfoques que, pues ahora sí que cada científico, cada aportación va abonando a esa epistemología. No podemos abarcar todos los enfoques o todas las ramas de ese problema científico que debemos investigar. Claro. Bueno, pues hasta ahorita ya comentamos los dos temas. No sé si quieras abordar algo más. No, maestra, nada más, pues sí, que es interesante conocer o abordar el cientificismo desde la episteme, porque al final de cuentas, pues es la base, ¿no? Yo lo veo así como una base sólida del conocimiento y que al final de cuentas, si queremos resolver alguna problemática, pues tenemos que partir de algo, pero de algo sólido. Entonces, la episteme nos da las bases fundamentales para partir de un enfoque determinado, eso sí, muy bien planteado, muy bien delimitado, para poder avanzar en el ramo de la investigación o dar parte a unas hipótesis que nos solucionen algo. Claro. Yo creo que a mí me dio un poco más de claridad en la diferencia de lo que era la teoría aristotélica y la teoría galileana, porque cuando estábamos en la maestría estudiábamos tanto la metodología, bueno, estuvimos estudiando mucho la metodología cualitativa, porque es una de las que predomina en el área de humanidades, pero también es importante la parte cuantitativa. Entonces, yo no entendía en ese momento por qué se estaban analizando los temas desde esos dos puntos de vista, ¿no? O desde esas dos Sí. teorías. Y creo que ahorita ya con la revisión de la lectura desde la epistemología y desde cómo se va derivando el porqué de la metodología y cómo la elección del método tiene mucho que ver para poder nosotros definir bien e investigar toda la parte de teorías y de enfoques que le vas a dar tu tema, pues ya me queda un poco más claro, aunque creo que siempre este tipo de temas son algo complicados de entender ya en la praxis, porque a lo mejor lo puedo entender muy bien a la hora de leerlo, pero a la hora de defender mi tema o de defender la parte teórica y los fundamentos, a veces a mí personalmente me cuesta un poco de trabajo, pero creo que ahorita me queda un poquito más claro. Muy bien, maestro. Perfecto, coincido contigo. Coincido contigo. Sí, sí, es que es eso, o sea, dentro de la investigación, sí, se oye muy bonito y hablamos y los fundamentos y el teórico y podemos dar tantas teorías y tantos autores, pero efectivamente, o sea, ¿cómo sacar esos orígenes de las teorías y llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y resolver algo con ese episteme? Entonces, pues es el reto, siento yo, de cualquier investigador. Sí, yo también creo que ese es el mayor reto. Coincidimos, maestro. Bueno, Sí. voy a poner stop